Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Alquimia y Abundancia. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Traigo un temazo. Vamos a hablar de qué es eso de el destino. Porque a veces sentimos que todo en la vida nos está pasando terrible y no entendemos por qué una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y vamos a hacerlo desde la visión de la Escuela de la Magia del Amor propuesta por Gerardo Schmetling. Yo soy estudiante hace muchos años y practicante, verificadora de esta escuela, y hoy traigo un episodio bastante conceptual, pero como siempre y como es mi huella, bastante explicativo también, porque estoy pasando por un momento de mi vida en el que vengo detrás de puras experiencias de destino. Me están pasando cosas bien retadoras y me tocó devolverme a este estudio y entender qué es lo que la vida me quiere decir y por qué pasan a veces cosas que no están tan chéveres. Antes de comenzar y de invitarlos a este episodio, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectan todo el tiempo, que lo comparten, que se lo envían a sus hijos. Por eso hoy quiero enviarle un saludo a Jenny Pineda, que me escucha y que su hijo es amigo cercano, y el otro día me manda un mensajito y me dice: oye, mira lo que me acaba de mandar mi mamá. Yo me morí de la emoción, y cada persona que me comparte, que me comenta, que me encuentra en la calle y me dice: yo escucho tu podcast, pues a mí me da como un impulso y una fuerza bien bonita para seguir aquí sosteniendo este proyecto que nace desde el centro de mi corazón. Vámonos entonces en materia con este episodio que tengo para hoy, porque creo que es importante entender por qué los seres humanos nos pasan tantas cosas en la vida, qué tipo de cosas nos pueden suceder y cómo podemos mirarlo desde un lugar que no tenga esa impronta de positivismo tóxico que lo niega todo y lo bypassea, sino desde una lógica de evolución. ¿Cómo puedo yo tomar de esta situación lo mejor y el aprendizaje que la vida me da? Gerardo Schmetling fue, en mi opinión, un filósofo moderno que murió en el año 2014, pero que dejó un gran legado que se llama la Escuela de la Magia del Amor. Él vivió aquí en Tabio, Cundinamarca, al lado de mi casa. Yo vivo en Cajicá. Y si quieren googlear sobre la Escuela de la Magia del Amor, hay muchísima información. Hay un hombre que a mí me parece un gran maestro de la Escuela de la Magia del Amor que se llama Alejandro Castro, lo encuentran en Instagram. También está mi maestra que se llama Patricia Botero, que la encuentran también en Instagram si quieren profundizar. Los profesores de la Escuela de la Magia del Amor normalmente tienen escuela abierta todo el año y todas las semanas hacen una clase, y es maravilloso entrar y no es lineal, siempre se está hablando de un tema de la Escuela de la Magia del Amor, así que ahí tienen como esas fuentes para que puedan seguir explorando si esto que les voy a contar hoy les resuena. Entonces Gerardo decía básicamente que el propósito de la vida al que veníamos los seres humanos para todos era el mismo: aprender a amar, aprender a servir y aprender a ser felices. Ya eso puede tener nombre y apellido, entonces yo quiero aprender a servir desde el derecho, yo quiero aprender a servir desde mi palabra, yo quiero aprender desde donde lo quieras hacer, pero todos vinimos a lo mismo: aprender a amar, aprender a servir y aprender a ser felices. Y este aprender a amar, aprender a servir y aprender a ser felices tiene que ver con, cuando yo digo a ser feliz, es a ese trabajo interior. Cuando hablo de aprender a amar, tiene que ver con mis relaciones en esta experiencia humana, y cuando hablo de aprender a servir, tiene que ver con poner mis dones al servicio. Y a mí esto me hace muchísimo sentido. Si quieres profundizar en esto del propósito, el primer episodio de este podcast, así, el número 1, se llama Propósito de la Vida.
Con eso yo quise abrir Alquimia y Abundancia y fue mi semilla de creación. Y les cuento que hoy en día, 3 años después, es el episodio más escuchado de este podcast. Tiene no sé cuántas reproducciones porque es muy bonito. Entonces, partiendo de este propósito de la vida, que es aprender a amar, aprender a servir y aprender a ser felices, se habla de un concepto que es el concepto de el sufrimiento. Y este sufrimiento entendido como esa sobredimensión que le hacemos al dolor. Entonces Gerardo, igual que el budismo, por eso me hace tanto sentido, porque al final todos los caminos conducen a Roma, Gerardo decía, yo creé esta escuela para la gente que se ha cansado de sufrir. Se llama Escuela de la Magia del Amor para aquel que se ha cansado de sufrir. Y el sufrimiento es ese paso más que le damos al dolor. Por eso se dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Y cuando el sufrimiento aparece en nuestra vida, es un indicador de gestión. Porque eso me dice que entre más sufro, más ignorancia hay en mi vida. Porque más metido en la película estoy y menos capacidad de discernimiento y de observación tengo. Y por el contrario, entre más feliz estoy, hay más sabiduría y hay más oportunidades de ser el observador de esto que me pasa. Entonces, ¿qué pasa cada vez que sufrimos? Pues que cada vez que sufrimos tenemos la oportunidad de ver el aprendizaje. Entonces me voy con un ejemplo práctico en la vida para que ustedes entiendan esta diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando, por ejemplo, yo voy caminando y me caigo y me pego durísimo en la rodilla, pues me duele. Incluso puede ser que me haya raspado. Entonces me duele la piel, me duele la rodilla, me duele la pierna. Hay un dolor físico. Ese dolor es inevitable. Yo no puedo evitar sentir ese dolor. Es más, si me tomo un analgésico, puede que el dolor pare por un rato, pero en algún momento va a doler hasta que bioquímicamente y naturalmente el cuerpo evolucione y deje de doler. Pero si yo a esto le sumo el ingrediente de me caigo, me pego en la rodilla y me raspo, pero además empiezo a pensar, no, creo que me desplacé el ligamento cruzado. No, definitivamente ya no voy a poder ir a este viaje que tengo en 3 meses porque me desplacé el ligamento cruzado. No, es que esta raspada definitivamente es lo más terrible que me ha pasado y empiezo a meterle este pensamiento excesivo que me lleva al sufrimiento. Ya estoy entrando en ese territorio que es innecesario, que es opcional. En ciertos momentos de mi vida, y aquí quiero preguntarte en qué momentos de tu vida te vas al sufrimiento o te quedas simplemente en el dolor. Y ahora quítale a este ejemplo el hecho de un golpe físico. A veces nos pasan cosas en la vida que son determinantes, como por ejemplo estamos haciendo una aplicación a una universidad y nos dicen que no pasamos. Eso es un hecho fáctico que es real, no fui admitido, pero luego cuando yo le pongo esta halo del sufrimiento, entonces empiezo a pensar que mi vida es un fracaso, que no sirvo para nada, que ya no me admitieron, que mejor dicho, que todo lo terrible, pero podría no. ¿Pero por qué aparece el sufrimiento entonces? Y esto lo dice la Escuela de la Magia del Amor y también lo dice el budismo cuando habla de las 4 nobles verdades, que es otro podcast divino que quiero grabarme porque ya me gradué de mi diplomado de psicología transpersonal, de psicología budista y estoy como muy empapada del budismo y quiero grabarles otro podcast, pero bueno, ya me fui por las corrientes y como este podcast no se edita, entonces voy a volver y me voy a devolver a por qué la Escuela de la Magia del Amor dice que el sufrimiento aparece y es para que yo pueda tener un aprendizaje, porque el sufrimiento es mental. Y si yo logro pillármela y decir, ya te vi sufrimiento, este es el aprendizaje que me quieres dar, pues ahí hay una oportunidad de evolución. Porque además el sufrimiento todo el tiempo me está mostrando vacíos de aprendizaje. Y esto a mí, cuando yo lo entendí y lo empecé a manosear y empecé a navegar en esta definición, me sirvió mucho para entender cómo funcionaba mi mente. Yo era la Rosa de Guadalupe en algún momento de mi vida, se los juro.
Sufría un montón, era hiper mega dramática, o sea, a mí yo si me negaban la entrada a la universidad en esa época, el mundo se me acababa, cada vez que perdía un examen, esto mejor dicho, era el fin del mundo y no podía desidentificarme mucho de mis emociones y de mis sobrepensamientos y mis reacciones a ciertas cosas en la vida. Y estudiar y familiarizarme con estos conceptos y manosearlos y volverme mi propia observadora, pues me ha dado un territorio de felicidad muy bonita. Siento que he conquistado muchos aspectos de sabiduría en mi ser. Y ustedes dirán, bueno, Carolina, ¿y esta vaina qué tiene que ver con esto del destino y por qué nos pasan tantas cosas? Era importante explicarles esto de el sufrimiento es opcional para luego meterme en esta definición de misión, de destino, de cuándo nos pasan cosas que son más positivas, cuándo nos pasan cosas que son más retadoras y cómo podemos como humanos tener una visión mucho más inteligente y sabia para atravesar esas experiencias de destino. Ollas de Luz es un retiro mágico que sucederá en el marco del equinoccio de primavera este próximo 20 al 24 de marzo de 2026 en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta y que te llevará por un viaje inigualable entre la psicodelia, la toltequidad y la psicología creativa. La abuela Ana Luisa Solís, Carolina Porras y Nacho Garbe nos hemos unido para crear esta experiencia única. Encuentra toda la información en la descripción de este episodio. Son cupos limitados. Te esperamos. Desde esta aproximación hay dos caminos en la vida, como dos maneras de vivir la vida. Uno a través de las experiencias de misión y otro a través de el destino. Son como unos conceptos básicos de los que se habla en esta filosofía. Está el concepto del propósito y el concepto de misión y el concepto de destino. La misión es todo eso que yo ya sé y que para mí es fácil. Y va creciendo en esta vida con todas las comprensiones que yo voy teniendo. Entonces, mis experiencias de misión, por ejemplo, son hoy a mis 40 años, el relacionamiento que puedo empezar a tener con mis padres, el relacionamiento que puedo empezar a tener en los espacios en los que trabajo y me desarrollo como profesional, también las experiencias de misión hoy en día para mí, cada quien tendrá pues su propia experiencia de misión, pero será esto que tiene que ver con poner mis dones al servicio, con este ámbito de servir, que ya me siento no en esa dualidad de dejo de ser abogada para ser terapeuta, sino que me encuentro en el centro. Y aquí en las experiencias de misión, pues empezamos a hablar de el espíritu, de la mente y del cuerpo. Y en la mente empezamos a hablar de la personalidad. Entonces la personalidad empieza a tener comprensiones que le permiten moverse con mayor suavidad y fluidez en esta experiencia humana, teniendo más experiencias de misión, que es más fácil identificar y llevarlas a la conciencia, a la sabiduría, al ser, a esto que desde esta escuela se conoce como espíritu. O sea, a medida que yo voy ganando comprensiones, voy disminuyendo ignorancia y voy disminuyendo sufrimiento. Y el trabajo aquí en estas comprensiones es ir todo el tiempo pillándose creencias limitantes, creencias distorsionadas, pero de manera fluida y sencilla. Por ejemplo, para mí grabar este podcast, ponerle voz a esto, explicárselos, me lleva a comprensiones dentro de mi misión. Y para mí esto es una maravilla y espero que para ti escucharme también te esté dando comprensiones dentro de tu misión, porque en este momento estás chill, estás tranquila, estás tranquilo, escuchándome en donde quiera que estés. Vamos a hablar ahora de este concepto de destino. En contraposición a lo que es la misión, el destino es todo lo que es difícil para mí, lo que no me pasa con fluidez, lo que me cuesta, lo que, ¿sabes? Como eso que me trae mucho sufrimiento, que es muy doloroso, pero que tiene un elixir muy maravilloso y es que trae un aprendizaje para mí. El destino, entonces, es todo esto que me pasa en mi experiencia humana, que
forma parte de la perfección del universo, pero que es muy retador entender. Para Gerardo Schmetling, no existe lo que sucede por azar. La suerte o la casualidad o la coincidencia no existe. Todo está regido por las leyes universales, que son las leyes del amor, las leyes de la naturaleza, bueno, eso es otro gran tema, y forman una realidad que tiene un sentido. Y las experiencias que son de destino, pues son estas que aparentemente son muy difíciles o muy dolorosas, pero que tienen un proceso evolutivo para la conciencia. Y yo sé que esto en principio te podría sonar como un bypass espiritual, pero no es que te pase algo de destino y que mágicamente sea como, ay, bueno, ya lo vi, listo, no, ya aprendí, sino que en realidad estas experiencias, para que realmente tengan ese propósito evolutivo en tu conciencia, pues tienes que estar muy presente y elegir no evadirlas, sino atravesarlas. Y aquí viene un punto muy específico que dice que el sufrimiento nace cuando no aceptamos nuestra vida tal y como es. Cuando estamos viviendo una experiencia de destino, pero no paramos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que aceptar de esto? Entonces vamos a poner un ejemplo de una experiencia de destino. Volvamos al mismo ejemplo de te caíste, te pegaste en la rodilla y resulta que no fue un solo raspón, sino que te jodiste. O sea, terminaste en un hospital y en ese hospital te hicieron una cirugía porque sí tuviste una lesión de ligamentos cruzados y estás en un proceso de recuperación y te dicen que tu proceso de recuperación se va a demorar 3 meses. Y resulta que tú eliges durante estos 3 meses sufrir todos los días por esto tan malo que te pasó, por esta mierda de haberte roto la rodilla, por esta cosa que te pasó, porque cómo me puede pasar esto a mí, por la vida que me estoy perdiendo, porque soy un inválido, porque esto ya me cortó todas las alas, porque ya nunca más voy a poder caminar. Es hasta agotador ponerle voz en este episodio, pero en realidad quizá tú, yo o muchos hemos atravesado esto así, estas experiencias. Cuando yo me quedo estancado en el sufrimiento, me estoy perdiendo la posibilidad de pasar a la siguiente capa de la cebolla y es empezar a comprender por qué me está pasando esto en la vida. Y la comprensión es uno de los pasos de la aceptología, de la aceptación. Si quieres ir un poco más profundo en qué es esto de la aceptación, hay un episodio de esta temporada, creo que es no sé, tienes que ir a unos episodios abajo y hay uno que se llama ¿Aceptamos o nos resignamos? Y yo profundizo mucho en qué es esto de la aceptación radical. Pero retomando a esto de me quedo en el sufrimiento o voy a la capa siguiente de la comprensión, ahí es donde está el elixir de esto del propósito evolutivo de la conciencia. A veces tenemos que aprender con los golpes y esto es una realidad. Porque hay cosas que no aprendemos sino desde el ensayo y el error. Así es la vida. Dejemos de romantizar esto de, no, es que si yo rezo todos los días, o me baño en sal, o prendo la vela de San Benito, a mí nunca me va a pasar nada malo. Eso es ingarantizable. Y en realidad la experiencia humana tiene cosas muy lindas, pero también tiene cosas muy retadoras. Por eso a mí no me gusta usar mucho el término difícil, a mí me gusta usar el término retador, porque cuando viene una experiencia de destino a mí, yo me siento retada, pero no la rechazo, la atravieso y no me detengo tanto tiempo en el sufrimiento. No digas que es que, ay, Carolina no sufre, marica, yo sufro un montón, pero no me detengo tanto en ese sufrimiento, sino que me voy a, bueno, ¿cuál es la comprensión? ¿Qué es lo que esta experiencia me quiere llevar? Y si a veces yo no soy capaz en una experiencia de destino de tener esta sabiduría de decir, ay, se me rompió la rodilla, bueno, voy a comprender qué es lo que tengo que aprender, busco mi red de apoyo, mi terapeuta, la gente que me pueda apoyar para que yo pueda ver un poquito más allá, porque a veces el velo de la ilusión es como un vidrio empañado que no nos deja ver. Hay una frase que es muy instagramiable, que a mí me gusta mucho y que la verdad me he tomado bastante tiempo para integrar. La he manoseado mientras cocino, mientras me pasa, mientras todo, y es: lo que resistes, persiste. Y esto
esta frase tiene mucha fuerza en esta conceptualización de la Escuela de la Magia del Amor para hablar de misión y de destino. Entonces tenemos claro que la misión es lo que es fácil para mí, me pasa en la vida, que me trae muchas comprensiones y me permite seguir evolucionando en conciencia y que es fluido, que se me da fácil en la vida, y las experiencias de destino es todo lo que es difícil para mí, todo lo que es retador, todo lo que puede tener ese halo del sufrimiento, pero que me trae la oportunidad de una evolución de conciencia, me trae también la oportunidad de un aprendizaje, pero que definitivamente drena mi energía y es muy retador. Ahora vamos a integrar a estos dos conceptos unos más que trae la Escuela de la Magia del Amor, que me va a permitir explicarte qué hacer cuando estás en una experiencia de destino y por qué es tan importante estar muy en presencia en tu vida para pillarte la experiencia del destino cuando la ves venir y no ya cuando te revientan la cara. Entonces, ahí se habla en esta metodología, en esta filosofía, de las leyes prácticas de la vida. Y las leyes prácticas de la vida son eso, unas leyes que son prácticas para vivir bien la vida. Las leyes prácticas son muy lindas porque las leyes prácticas te explican muchas cosas que pasan en la vida. Entonces está, por ejemplo, la ley de la advertencia, la ley de la oportunidad, la ley del 3 y el 7, la ley de los vasos comunicantes. Son muchas leyes, son como 14 leyes, pero hoy quiero que hablemos de la ley de la advertencia y que hablemos de la ley del 3 y del 7, porque son dos leyes que nos van a servir mucho para entender que todo lo que nos pasa por destino se ha anunciado previamente en nuestra vida y nos estábamos haciendo, como dicen los mexicanos, los bueyes y no lo estábamos queriendo ver. Y como no lo estábamos queriendo ver, todo se va poniendo mucho más intenso. En la vida las experiencias suceden como cuando a uno le están hablando y uno no quiere escuchar, específicamente las de destino. Entonces a veces la vida te susurra, pero tú no la alcanzas a escuchar. Entonces la vida dice, ay, bueno, le voy a hablar un poquito más duro y uno tampoco la quiere escuchar. Entonces la vida le sube 3 decibeles y entonces uno ahí medio escucha, pero no entiende qué es lo que le quiere decir y va tomando esa intensidad hasta que realmente uno pare y lo pueda ver. Yo aquí quiero abrir un paréntesis muy importante y es algo que yo he podido ver como terapeuta en mis sesiones 1 a 1 de terapia transpersonal, y es que cuando muchas veces ya llegamos a la terapia con un material de estudio, con algo personal que queremos traer ahí a ese espacio terapéutico y lo empezamos a manosear y empezamos a darnos cuenta que esto ya se estaba manifestando en nuestra vida hace meses, años y que no lo habíamos querido ver, puede venir un halo de culpa que dice, pero ¿cómo no lo vi? O sea, ¿cómo no vi que este patrón se estaba repitiendo en todas mis relaciones? ¿Cómo no me pillé que esto me estaba sucediendo en todo lo que estaba hablando en los últimos años en mis experiencias de trabajo? Y por eso es tan importante empezar a agudizar ese ojo y decir como, uy, aquí yo esto ya lo he vivido, me voy a hacer esta tarea de una vez. Por ejemplo, a veces llegan personas a las terapias y me dicen como todas mis parejas me son infieles. Y entonces empezamos a identificar cuándo fue la primera vez que una pareja te fue infiel. Y resulta que fue 5 relaciones atrás y se repitió en las 5 siguientes. Y resulta que en esas 6 relaciones ha tenido colores y matices muy similares que tienen que ver con la negación, con tu propia infidelidad porque tú no te aceptas a ti mismo, que tiene que ver con la repetición de patrones de celos, de confianza excesiva, bueno, qué sé yo, pero son cosas que ya he venido avisando. Entonces la ley de la advertencia es esta que dice que no hay nada que suceda en nuestra propia vida que no se haya anunciado previamente. Y funciona como esos pequeños o grandes detalles que empiezan a suceder en nuestra vida. Son como que se van manifestando. La gente a veces dice, ay, sí, es que yo tuve una señal de que no debía estar ahí. Entonces perdí el vuelo, me lo cancelaron, la maleta no llegó, pero finalmente yo insistí para llegar a esa experiencia de destino. Quiero contarles algo
que yo no sé si yo he contado con tanto detalle en este podcast, pero hoy me siento con la valentía y con los años y con la sabiduría de poderle poner voz. Y es una partecita de una experiencia de una de mis relaciones de pareja que yo diría la más karmática y la más tóxica, y la relación en la que yo más me violenté, me vulneré y me rebajé a estar en esa relación. En algún momento de nuestra relación, ya al final de nuestra relación, esta persona me propone hacer un viaje juntos, a un viaje de escalada a un parque que se llama Yosemite en Estados Unidos. Nuestra relación ya estaba muy deteriorada, ya él estaba mostrándome todo su máximo esplendor del narcisismo y la violencia, pero yo de alguna manera seguía muy anclada a esa relación. Antes de que ese viaje sucediera, yo tuve por lo menos 5 señales muy claras de no ir. Desde rasparme con la cuerda de escalada el mismo tobillo que me había fracturado años antes cuando tampoco iba muy bien en la vida, no entendí la señal, hasta tener agresiones verbales muy fuertes de esta persona antes de que el viaje sucediera y que me dijera que yo ya no estaba invitada al viaje, hasta tener una fiesta muy intensa ese fin de semana antes, que en realidad me sacaba de combate para poderme recuperar y tener la experiencia de la escalada, pero aún así yo insistí y rogué y rogué y rogué y rogué y rogué hasta que este personaje me dijo, bueno, listo, vamos. Él ya estaba ya en un vuelo, entonces suponía que yo tomaba un vuelo desde Bogotá, Los Ángeles, ahí tenía que elegir o tomar un avión o tomar un tren. Yo elijo tomar un avión y me coge de una forma inesperada, porque nadie lo veía venir en los pronósticos del clima, una avalancha y una nevada tal que me deja incomunicada en un pueblito que se llama Mammoth Lakes. Ahí me deja congelada 3 días, como la vida diciéndome, marica, no, o sea, la ley de la advertencia diciéndome, cuidado, estás por el camino incorrecto, advertencia. Pero cuando se bajó la nieve, doña Carolina Porras, en vez de devolverse a su casa, se monta en un carro y llega a Yosemite. ¿A qué? A que el otro, discúlpenme la expresión, madres, padres, quien no quiera escuchar esto, pero es que eso fue lo que pasó, a que el otro le cague la cara, porque fue terrible, fue el peor viaje de mi vida, fue el momento en el que yo más humillada y vulnerada me he sentido. Y les cuento toda esta historia, ¿por qué? Porque esta ley de la advertencia está operada por tu ángel de la guarda, porque en esta escuela se habla del ángel de la guarda y yo creo también en el ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda se llama Ami, saludos para Ami en donde quiera que estés, aquí conmigo. Y el ángel de la guarda puede aparecerte y decirte en 3 sucesos muy claros, cuidado, vas por el camino incorrecto y ojo con esta advertencia. Estos 3 sucesos, según la Escuela de la Magia del Amor, tienen unas características. Lo primero es que son típicamente inconexos, o sea, pareciera que no tienen una relación de conexidad, ¿sabes? Como me raspé la pierna con la cuerda, esto no tiene nada que ver, me metí una fiesta, la hijueputa, pues eso que tiene que ver con la pierna, y me coge una avalancha, esa sí ya era muy evidente, pero era inconexa, me coge una avalancha y una nevada y me deja atrapada 3 días. Y aunque lo mío tuvo mucha intensidad, porque de verdad yo estaba muy mal, pero a veces para muchas personas parecen ser intrascendentes, como lo de la pelada de la pierna o lo de la fiesta, ¿sabes? Como que uno no podría poner una relación de casualidad. Cuando la ley de la advertencia aparece, te está quitando sufrimiento y te está evitando, aunque pareciera una experiencia de microdestino, por así llamarlo, pues te está evitando que entres realmente en ese capítulo de la vida llamado trauma, llamado lesión, llamado enfermedad, porque esto aplica incluso cuando el cuerpo empieza a mandar alertas y de verdad te puedes estar previniendo de un cáncer, una enfermedad más dura o lo que sea. Así que sí que es muy importante estar muy atentos a esta ley de la advertencia. Pero si finalmente no la escuchamos, pues lo que tiene que pasar pasa. Y cuando algo pasa, cuando una experiencia de destino sucede,
aquí hay que darse esos minuticos de sufrimiento o ese tiempo de sufrimiento. Quizá hay que volver a escuchar este episodio, pero por sobre todo hay que comprender que las cosas en la vida a uno no le pasan porque uno es de malas, ¿sí? O porque todo lo malo me pasa a mí, o que es que yo tengo una sal que, mejor dicho, atraigo todo. No, todas las experiencias que suceden en tu vida, y quiero que lo recibas desde un lugar muy honesto y amoroso, suceden porque están elegidas para tu mayor bien y tu máxima evolución. Por más retadoras o difíciles que parezcan, todas suceden para eso. Y en ti está, porque si esa situación está pasando, tú tienes la capacidad de verlo, en ti está tener la inteligencia de pillártela y de decir, ah, marica, ya lo vi. Mi mamá dice que yo digo mucho la palabra marica en el podcast, lo siento, estoy trabajando en ello, pero es que hay momentos en donde no podría expresarme si no fuera con ella. Cierro paréntesis. Entonces, está en ti esa inteligencia de identificar ese aprendizaje. ¿Qué es lo que la vida me quiere mostrar? Ah, mira, me está mostrando más balance. Ah, mira, me está mostrando la resignación desde un lugar de aceptación. Ah, mira, me está mostrando que de pronto estoy aquí como muy enfocado en esto en mi vida y no debería estar ahí. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y hay una ley que también funciona mucho antes de esta ley de la advertencia, y porque solamente, bueno, que tiene que ver con la ley de la advertencia y el destino. Voy a abrir como un capitulito acá, que es la ley del 3 y el 7. En la vida, nosotros tenemos una tendencia, casi que por adoctrinamiento cultural, y eso tiene que ver mucho con los países, pero es muy colombiano, muy mexicano, muy latino, y es como, nosotros somos unos luchadores y nosotros lo intentamos hasta que suceda y yo soy un echado para adelante y yo no me rindo nunca. La Escuela de la Magia del Amor te propone una visión distinta, que es la ley del 3 y del 7, que te dice, intenta lo que quieras lograr mínimo 3 veces y máximo 7 veces para no entrar en la terquedad. Porque si la vida te está diciendo que no en estos intentos que le estás diciendo, te está diciendo de pronto no ahora, no así o no con esas personas. Pero como todas estas leyes son sostenidas por el ángel de la guarda en realidad no tiene una injerencia absoluta en nuestra experiencia de vida. Él nos echa una mano, nos apoya, todo, pero él no es el director de la orquesta. Entonces, si tú lo intentas más de 7 veces y la vida te está diciendo que no, puede ser que el intento número 8 te salga y sea una experiencia muy difícil en tu vida. Y bueno, tú eres un luchador, vete con toda, píllatela. Pero te estaban tratando de salvar. Yo he escuchado muchas historias de gente que me decía, mira, yo intenté un negocio por años, hice todo hasta que me salió y me quebré. Pues la vida llevaba años diciéndole que no intentara ese negocio, pero usted le ha determinado sin mente como las Barbies, y entonces pues el ángel de la guarda deja de operar y ahí entra otro ángel, que eso es otro gran tema en la Escuela de la Magia del Amor, que se llama el ángel de la ley, que es el que acompaña a que uno viva esas experiencias retadoras y le dice como, bueno, mijito, chupe. Y ahí viene la experiencia de destino. Entonces, ya como para ir cerrando este episodio, porque se fue bastante larga esta clase de la Escuela de la Magia del Amor, porfa déjenme en los comentarios si quieren que les siga hablando de esto, si quieren que traiga más episodios así, más conceptuales, más explicativos, porque así yo voy preparándolos, porque para sentarme a hacer este episodio me tocó sentarme a estudiar y escribir mis notas, que lo hago para todos, pero en este me tocó sacar muchos conceptos. Entonces requieren un poquito más de trabajo, pero yo con todo el amor los puedo preparar. Pero para ir cerrando este episodio de las experiencias de destino, de las experiencias de misión, de las experiencias de la vida, y cerrar esta pregunta con la que abrí el podcast de ¿por qué a veces me pasan cosas tan difíciles en mi vida? ¿Por qué en el último tiempo me están pasando tantas cosas tan feas? Yo, la verdad, desde mi ser, desde mi sabiduría y desde mi conciencia, yo no sé si esto es el año de la serpiente o el año del caballo, o esto tiene que ver con Júpiter entrando en Acuario en alineación con Venus, o yo la verdad no tengo mucha información,
pero desde mi conciencia y desde mi sabiduría, yo elijo ver todas las situaciones retadoras que me pasan en mi vida como oportunidades de aprendizaje. Y desde ese lugar me amisto y no me resisto, sino que dejo que me atraviesen. Y un poco lo que quiero compartirte hoy es eso. Si te está pasando algo muy intenso en tu vida, deja un ratico el sufrimiento ahí, déjalo, salte y empieza a observar qué es lo que estoy haciendo en mi vida. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Qué es esto que yo tengo que aprender de esta experiencia y de esta situación? Porque lo lindo de las experiencias de destino, cuando se vuelven el escenario o el camino a través del cual estamos aprendiendo, es que entre más vamos ganando comprensión y entre más vamos ganando sabiduría y entre más vamos ganando esa evolución de conciencia, pues más hacia la misión nos vamos. Esa es como la promesa y la verificación de esta teoría. Entonces me dejan de pasar tantas cosas tan malas y me empiezan a pasar un poco cosas más positivas, porque la vida, a través de las leyes y de la grandiosidad de la vida, se empieza a dar cuenta que en realidad yo estoy flojito y cooperando y estoy aprendiendo rápido y me empieza a poner más experiencias de misión. Bueno. Creo que esto era como todo lo que tenía para nosotros hoy, para este episodio. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharlo hasta el final para quienes lo escuchan. Gracias por sentarse conmigo y regalarme su tiempo. No olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse a este canal y bueno, compartir este episodio que es una joya. Creo que estoy grabando otra de las grandes joyas de Alquimia y Abundancia hoy. Así que nos vemos en nuestro siguiente episodio. Namaste.